Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra empleada por el evangelista para infierno es Gehenna, que literalmente era un valle ubicado en Jerusalén. El nombre Gehenna aproximadamente en el último tercio del segundo siglo a.C. En la apocalíptica judía se menciona de manera bastante repentina, un lugar de castigo que después del juicio final se abrirá como un abismo lleno de fuego al sur de Jerusalén para devorar a los israelitas apóstatas. Este valle al sur de Jerusalén en la Biblia hebrea se conoce como el Valle de los Hijos de Hinón. Este valle era infame por los sacrificios de niños que allí se hacían al dios Moloc en tiempo de los reyes Acaz y Manasés. Para evitar tales abominaciones en el futuro, el rey Josías mandó profanar el lugar más tarde. Finalmente, escuchamos en Jeremías que el valle se convertirá algún día en un lugar de juicio, donde el pecado de los habitantes de Jerusalén será castigado de tal manera que ya no se llamará más el Valle de los Hijos de Hinón, sino el Valle de la Matanza. Y si además tomamos en cuenta que Isaías 31:9 habla de una llama y un horno de fuego que Dios tiene en Jerusalén, e Isaías 66:24 menciona un lugar de condena tan cercano a Jerusalén que sus habitantes pueden salir y contemplar a los condenados, cuyo gusano no muere y cuyo fuego no se puede apagar. No sorprende entonces que la apocalíptica judía haya hecho precisamente de este valle, junto a Jerusalén, el lugar de juicio final y el lugar de castigo que haya sido nombrado simplemente Hinón, según el antiguo nombre del valle. En primera de Enoc 90, y vi en aquel momento como se abrió un abismo semejante en medio de la tierra, lleno de fuego, y trajeron a aquellas ovejas cegadas, y todas fueron juzgadas y halladas culpables, y fueron arrojadas a este abismo de fuego y ardieron. Ahora bien, este abismo estaba a la derecha de aquella casa, y vi a aquellas ovejas ardiendo y sus huesos quemándose. Primera de Enoc 27. Entonces yo dije, ¿para qué sirve esta tierra bendita llena de árboles y este valle maldito que los separa? Uriel, uno de los santos ángeles que me acompañaba, respondió, este valle maldito es para los malditos por la eternidad. Aquí se reunirán todos los malditos que profieren palabras indecorosas contra el Señor y profieren cosas duras sobre su gloria. Aquí se reunirán y aquí será su lugar de juicio. En los últimos días les sobrevendrá el espectáculo del justo juicio en presencia de los justos para siempre. Aquí los misericordiosos bendecirán al Señor de la gloria, el Rey eterno. Sobre este valle, el rabino Radak comenta, allí era el lugar donde hacían pasar a sus hijos por fuego a Moloc. A ese lugar se le llamaba Tofet, que se decía que se llamaba así porque bailaban y tocaban tambores durante el ritual para que el padre no escuchara el llanto de su hijo cuando lo hacían pasar por el fuego. Ese lugar era un valle que pertenecía a un hombre llamado Hinnom, por eso se llama Valle de Hinnom. En el texto bíblico se escribe hijos de Hinnom, pero se lee hijo de Hinnom, porque ese valle era de los hijos de Hinnom. Yoshiyahu profanó ese lugar, es decir, lo convirtió en un sitio impuro, destinado a arrojar cadáveres y toda clase de impureza, para que jamás se le ocurriera a nadie volver a pasar a su hijo o a su hija por el fuego para Moloc. El castigo del mal se llama Heinom, que es el lugar en el mundo cerca de Jerusalén, y era un lugar repugnante, y todas las impurezas y los cadáveres eran arrojados allí, y había allí un fuego constante para quemar las impurezas y los huesos de los cadáveres. Es por eso que el castigo de los malvados se llama Heinom, a modo de metáfora. Aproximadamente en el año 150 después de Cristo, Rabbi José dijo que el valle de Ben Hinnom había un ídolo hueco instalado en la más interna de 7 cámaras y una bandeja de bronce estaba en su mano con un horno encendido debajo de ella. Si alguien ofrecía harina fina, se le abría una cámara. Si ofrecía tórtolas o pichones, se le abrían 2. Si era un cordero, 3. Si un carnero, 4. Si un becerro, 5. Si un buey, 6. Y si se ofrecía a su hijo, se le abrían las 7 cámaras. Entonces colocaban al niño en la bandeja de bronce y encendían el horno bajo ella, y cantaban himnos de alabanza a Moloc, diciendo, que te sea grato, que te sea placentero. En la literatura apocalíptica judía, este valle ofrecía la imagen de un lugar de castigo eterno por fuego.
El nombre Gehenna se convirtió en una designación habitual para el lugar de castigo eterno de los malvados. Este es el uso de Marcos 9, 43, 45 y 47, que así se refiere al castigo eterno. Primera de Enoc 54, del verso 1 al 2. Miré y me volví hacia otra parte de la tierra, y vi allí un valle profundo con fuego ardiente. Trajeron a los reyes y a los poderosos y comenzaron a arrojarlos a ese valle profundo. En el cuarto libro de Esdras, entonces aparecerá el pozo de tormento, y frente a él estará el lugar de descanso, y se descubrirá el horno del infierno, Gehenna, y frente a él el paraíso de las bienaventuranzas. El Gehenna fue, en su significado original, una categoría puramente escatológica. Los pasajes más antiguos que hablan de él lo presentan como el lugar definitivo de castigo al que serán enviados los impíos después del juicio final. Más concretamente, los tres textos más antiguos muestran que en un principio se concebía el Gehenna como un lugar de castigo escatológico solo para los impíos de Israel. Sin embargo, esta última restricción parece haber desaparecido desde una etapa muy temprana, ya que en Primera de Enoc el Gehenna aparece como un lugar de castigo final para todos los pecadores. Esta misma concepción del Gehenna como castigo para todos los malvados la sostiene no solo el Nuevo Testamento, sino también los pseudoepígrafos judíos y los textos rabínicos. Esta visión del Gehenna como el lugar de castigo escatológico para todos los pecadores probablemente predominó por todo el siglo I después de Cristo. También incluso en textos de Primera de Enoc, específicamente en el capítulo 27, que es un texto que precede la era cristiana, se percibe al Gehenna como un gran lugar de reunión, donde todos los malvados serán concentrados durante el estado intermedio y retenidos allí hasta el juicio final. Y aunque estas ideas antes de la era cristiana eran aisladas, ahora a partir de aproximadamente del año 50 después de Cristo se empezó a generalizar y popularizar al Gehenna como un lugar de castigo intermedio. Era lógico que una enseñanza que afirmaba que los justos ascendían inmediatamente a la dicha celestial después de la muerte, también intentaba responder la cuestión de la morada de los impíos en el más allá. La autoridad rabínica más antigua que atribuyó al Gehenna el carácter de lugar de castigo intermedio fue Rabban Yohanan ben Zakkai, fallecido en el año 80 después de Cristo. Otros rabinos creían que los del estado intermedio descendían al Gehenna, eran castigados en él por todas las generaciones, como está escrito en Isaías 66:24, y saldrán a ver los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El Gehenna será destruido, pero los impíos nunca serán destruidos, como dice Salmo 49:15, y su imagen permanecerá en el Sheol o Gehenna por causa de su morada. Filón de Alejandría describe las grandes tribulaciones que sobrevendrán a Palestina y sus habitantes a causa del abandono de los mandamientos de Dios por parte de los israelitas antes de la llegada del tiempo mesiánico. Filón dice que estos israelitas serán arrojados profundamente al Tártaro en la densa oscuridad. Para Rabbi Yosef ben Halafá, en el año 150 después de Cristo, hubo una discusión que tuvo con sus discípulos sobre el libro de Eclesiastés, específicamente si las almas subían después de la muerte. Se concluyó que la ascensión o descenso de las almas ocurre después de la muerte, por lo tanto, el Gehenna aparece aquí como un lugar intermedio de residencia para los impíos. Rabbi Eleazar ben Pedad dijo: los impíos dirán algún día en el más allá ante Dios: Señor de los mundos, déjanos hacer arrepentimiento delante de ti. Pero Dios le responderá: en el mundo en el que vivieron es como una preparación para el sábado, pero en este mundo ya es como el sábado. Si un hombre no se prepara para el día de preparación para el sábado, ¿qué comerá en el sábado? En el Targum de Eclesiastés, un hombre cuyos caminos están pervertidos en este mundo y que muere en él y no se arrepiente, no tiene poder para llegar a ser justo después de su muerte, y que se aparta de la ley y de los preceptos en su vida, no tiene poder para ser contado con los justos en el paraíso después de su muerte. En la revelación del infierno de Rabbi Joshua ben Levi. Rabbi Joshua ben Levi relata además: le pedí al Mesías que me permitiera ver el infierno, pero no me lo permitió, pues los justos nunca deben contemplarlo. Así que le dije al ángel llamado Com para que me lo describiera, pero fue imposible. Después fui con el ángel Kidod y me acompañó hasta las puertas del infierno, y el Mesías vino conmigo. Y estaban las puertas abiertas. Los pecadores que estaban allí vieron a la luz del Mesías y se regocijaron, porque pensaron que el Mesías los sacaría de allí. Vi compartimientos muy largos y anchos, llenos de fosos de fuego que consumen a los pecadores, y tras su destrucción se recomponen y vuelven a caer en el mismo fuego. Ángeles poderosos acercan a los pecadores y con sus varas los arrojan de nuevo al fuego para quemarlos. Pude escuchar sus gritos. Después sacan a los pecadores del fuego, sus cuerpos se regeneran de las quemaduras y los vuelven a quemar. Esto lo repiten 7 veces.
3 de día y 4 de noche. La imagen del fuego como medio de castigo eterno era una concepción familiar durante el periodo de judaísmo del Segundo Templo. La conexión del juicio divino con el fuego era común en el Antiguo Testamento y el judaísmo temprano. El fuego en el inframundo como medio de castigo eterno se menciona por primera vez en Isaías 66:24 y con frecuencia después de eso. Se volvió natural pensar en el inframundo como un lugar de río de fuego, una tradición que siguió utilizándose en la mitología judía y cristiana del inframundo. Se creía que el fuego eterno estaba ubicado en el Sheol Hades, tanto en el judaísmo temprano como en el cristianismo primitivo. Durante los 2 primeros siglos de la era común dentro de la teología judía y cristiana, se mantenía la creencia que el castigo eterno de los malvados comenzaba ya después de la muerte. Esto fue muy importante para los descensos apocalípticos al infierno, donde solo se encontraban los malvados. Si bien la visión más antigua permitía visitas al lugar de detención en el Sheol, visitas al infierno que ya está preparado pero aún no habitado por los malvados, y visiones proféticas del lanzamiento de los malvados en el Gehenna en el juicio final. Dentro del judaísmo del Segundo Templo, el vidente veía y describía en detalle los castigos que realmente se están infligiendo a los malvados en el infierno. Esto dio origen a una larga tradición de tours por el infierno, en los que se describen una variedad de castigos diferentes, apropiados para diferentes categorías de pecadores. El tour por el infierno más antiguo que se conserva de este tipo se encuentra probablemente en el fragmento de Apocalipsis de Elías, que fue una obra judía que data de no más tarde al primer siglo de la Era Común. En ella aparecen los castigos colgantes, en los que los pecadores son colgados por la parte del cuerpo con la que habían pecado. En la obra judía Testamento de Abraham se relata el viaje de Abraham por encima de la tierra y hacia el lugar de juicio de las almas en el lejano oriente. En este relato, Abraham no ve el infierno como tal, sino solo el juicio de las almas después de la muerte y la asignación de algunas al castigo eterno. En el Apocalipsis de Abraham, Azazel es presentado como el oponente del ángel Yahoel. Azazel toma la forma de un ave impura que intenta alejar a Abraham del sacrificio y hacer que abandone a Yahoel. El mal procede de Azazel sobre todas las generaciones de la humanidad impía. Como serpiente ya había tentado a Adán y Eva. La justicia es su enemiga. Él es la personificación de la maldad. Su antigua posición en el cielo ahora le pertenece a Abraham. Pero Dios permite que Azazel gobierne sobre los habitantes de la tierra y es el jefe del horno de fuego del infierno, donde serán castigadas las almas pecadoras. El rabino Yohanan dijo: el infierno tiene 3 puertas, una en el mar, otra en el desierto y la tercera en Jerusalén. La del mar se menciona en Jonás 2:3. Desde el seno del Sheol clamé y oíste mi voz. La del desierto se menciona en Números 16:33. Así que ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos a Sheol. Y la tercera en Isaías 31:9. Dice el Señor, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. En el infierno hay 9 tipos de fuego: uno que devora y absorbe, otro que absorbe y no devora, y otro que ni devora ni absorbe. Hay fuego que devora, hay brasas tan grandes como montañas y brasas tan grandes como colinas, brasas tan enormes como el mar muerto y brasas tan grandes como piedras. Hay ríos de brea y azufre que fluyen, humean y hierven. El castigo del pecador es este: los ángeles de la destrucción los arrojan a las llamas del infierno, ésta abre sus fauces y los traga. Rey Yohanan dijo que el alma entra en un fuego inextinguible. De esto se habla en el versículo: porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Isaías 66:24. Rabbi Josué, hijo de Leví, dijo: una vez iba de camino cuando me encontré el profeta Elías. Me dijo: ¿te gustaría ver el infierno? Respondí: sí. Me mostró hombres colgados de cabello y me dijo que estos eran los que se dejaban crecer el cabello para adornarse para el pecado. Otros colgaban de los ojos. Estos eran los que seguían sus ojos al pecado y no ponían a Dios delante de su rostro. Otros colgaban de la nariz. Estos eran los que se perfumaban para pecar. Otros colgaban de la lengua. Estos eran los que habían calumniado. Otros colgaban de las manos. Estos eran los que habían robado y hurtado. Otros colgaban de sus órganos sexuales. Estos eran los que habían cometido adulterio. Otros colgaban de los pies. Estos eran los que habían corrido al pecado. Me mostró mujeres colgadas del pecho. Estas eran las que descubrían el pecho delante de los hombres. Me mostró a otros hombres que eran alimentados con brasas ardientes. Estos eran los que blasfemaban. A otros se les obligaba a comer hiel amarga. Estos eran los que comían días de ayuno. Me mostró a otros hombres que comían arena fina. Se les obligaba a comerla y se les rompían los dientes. Y el Todopoderoso les decía: oh pecadores, antes comían los que robaban y hurtaban, era dulce en su boca. Ahora ni siquiera pueden comer esto. Y me mostró hombres revolcándose en el fango, con gusanos sobre ellos. Estos son aquellos de quienes se dice:
porque su gusano nunca muere y su fuego nunca se apagará, y serán aborrecibles a toda carne. Me mostró a otros hombres que son arrojados al fuego de nieve, y la nieve al fuego. Estos eran los que maltrataban a los pobres, que acudían a ellos en busca de ayuda y limosna. Me mostró a otros que fueron llevados de montaña en montaña, como un pastor guía al rebaño de una montaña a otra. Esto se dice el versículo: están destinados como un rebaño al Sheol. La muerte será su pastor y los rectos los dominarán por la mañana. Y su forma será para que el Sheol los consuma, sin que haya morada para ellos. Salmo 49:15. Tres descienden al infierno para siempre y ya no pueden ascender: el hombre que comete adulterio, el que inculpa a su prójimo en público y el que comete perjurio. Otros dicen: quienes se honran calumniando a sus vecinos, quienes intrigan entre marido y mujer para crear disputas entre ellos. Tres, sin embargo, descienden para nunca ascender: el que injuria a su prójimo en público, el que calumnia a su prójimo, el que comete adulterio. El infierno tiene varios nombres, entre ellos Abadón, Bershaón, Bershahat, Sheol, Bertanyá y Til-Hayaven. La longitud del Sheol es de 3 años de viaje, al igual que la anchura y su altura. Lo mismo ocurre con los demás. El infierno, por lo tanto, es un viaje de 2100 años. Si un hombre merece castigo, es entregado a los ángeles de la destrucción. Estos los capturan y los conducen al tribunal de la muerte, la oscuridad y la penumbra. Como dice Salmo 35:6, que su camino sea oscuro y resbaladizo. Pero esto no es todo, pues arrojan allí al infierno, como dice, y el ángel del Señor los persigue. Cuando un hombre muere y es llevado en su féretro, ángeles ministradores caminan delante de él y la gente camina detrás del féretro siguiéndolo. Se dicen: dichoso el hombre porque fue bueno y digno de alabanza en vida. Los ángeles dicen: escríbelo, y él lo escribe. Y esto no es todo, sino que 2 ángeles velan por el hombre en el momento de su muerte y saben si ha robado o hurtado durante su vida, pues incluso las piedras y las vigas de su casa testifican en su contra, como está dicho: porque las piedras clamarán desde el muro y la viga del madero responderá. Hay 5 tipos de castigo en el infierno, e Isaías los vio todos. Entró en el primer compartimiento y vio allí 2 hombres que llevaban cubos llenos de agua sobre sus hombros y vertían el agua en un pozo que, sin embargo, nunca se llena. Isaías le dijo: oh Dios, tú revelas todo lo oculto, revélame el secreto de esto. Y el Espíritu del Señor respondió: estos son los hombres que codiciaron la propiedad de sus vecinos, y este es su castigo. En el segundo compartimiento vio 2 hombres colgados de la lengua y dijo: oh Dios, tú revelas lo oculto, revélame el secreto de esto. Respondió el Señor: estos son los hombres que calumniaron, por tanto son castigados. En el tercer compartimiento vio allí hombres colgados en sus órganos sexuales y dijo: oh Dios, tú que revelas lo oculto, revélame esto. Y el Señor respondió: estos son los hombres que descubrieron a sus esposas y cometieron adulterio con las hijas de Israel. Entró al cuarto y vio mujeres colgadas de su pecho y dijo: oh Señor, revélame esto oculto. El Señor le respondió: estas son las mujeres que se descubren el cabello, se rasgan el velo y se sientan en las plazas del mercado para amamantar a sus hijos, para atraer la mirada de los hombres y hacerlos pecar con la mirada. Cuando entró al quinto compartimiento, lo vio lleno de humo y vio a los grandes, jefes, autoridades y grandes hombres. Cada año estos pecadores son reducidos a cenizas y el viento los dispersa, llevando esas cenizas bajo los pies de los justos, como está dicho: y hollaréis a los malvados, porque serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Hay 7 compartimientos en el infierno, y cada uno de ellos hay 6.000 habitaciones, cada uno con 6.000 ventanas y cada uno con 6.000 recipientes llenos de veneno, todos destinados a escritores calumniadores y jueces inicuos. Allí hay unos grandes fosos con leones. Estos caen en los fosos y los leones los devoran, y sus huesos son arrojados al fuego ardiente. Tengo mucho material al respecto sobre la doctrina del infierno, el castigo eterno del judaísmo, específicamente en la época del Segundo Templo. Si te interesa este tema, házmelo saber en los comentarios para hacer una parte 2 de este video.